hay demasiada gente insatisfecha en el Perú, porque los beneficios del crecimiento no le llegan, porque se gobierna, no voy a decir el adjetivo que me provoca, se gobierna muy mal en el Perú, porque no se gobierna para los ciudadanos, se gobierna con una visión absolutamente cortoplacista, donde quienes llegan al poder lo único que quieren es forrarse lo más rápido posible mientras les dure el tiempo de ejercicio de la función pública. ¿Qué es lo que tendría que ocurrir si se obedece las señales de lo que parece ser en un momento como este la voluntad popular? Es la interrogante que tendríamos que hacer. Es decir, uno le pregunta a la gente, el Congreso tiene 90% de aprobación y lo que la gente quiere es que la gente del Congreso se vaya. Y si uno le pregunta a la gente sobre la popularidad de la señora Dina Boluarte, bueno, no está tan mal como por el Congreso, pero por ahí va. Y cuando uno le pregunta a la gente qué es lo que quiere, la gente lo que quisiera es que se adelanten las elecciones, con esa idea que se vayan todos y haya pronto una renovación, porque hay como un hartazgo con todo lo que hemos vivido. Y no solo un hartazgo que tiene que ver con lo mal que hizo las cosas en el gobierno del señor Pedro Castillo y con los escándalos de corrupción que lo envuelven, que mostraron al final ser una repetición bastante grotesca, por cierto, de lo que ya habíamos vivido y de lo que él tanto criticó. El problema es la gran interrogante, ¿qué viene después de esto? Es decir, ya hay elecciones adelantadas en este momento. ¿Por qué va a votar usted, señora? O sea, ¿cuál es la opción que tenemos? ¿Ah? O sea, ¿en quién podemos depositar nuestra confianza para que nos garantice que esto que estamos viendo hoy cambie? Es decir, estamos en medio de una catástrofe donde las autoridades se niegan a hablarnos claro, estamos en medio de un fenómeno del niño costero y están pensando todavía si alguna vez nos lo van a decir, y está lloviendo en Lima y hay huaicos por todos lados y hay miles de personas damnificadas y se volvió a formar la laguna de la Niña y encima este contexto de fenómeno del niño genera, entiendo según los especialistas, por tercera vez un ciclón como el de Yaku que aparece cuando hay el calentamiento de las aguas que corresponden a los fenómenos del niño. Y mientras se deciden hablarnos claro, no se han hecho las obras y ahora lo sabemos, pese al pomposo nombre de la Autoridad por Reconstrucción por Cambios que se debía hacer, ni estamos listos para enfrentar la emergencia. O sea, no se han hecho ninguna de las dos cosas que tenían que hacerse, es decir, estar listos para enfrentar una emergencia que ya se sabía que se nos venía, y por el otro lado no se hizo aquello que podía impedir que esto fuera una catástrofe como la que estamos viviendo. Y esto nos lleva una vez más a en manos de quién ponemos las decisiones en el Perú. Y la izquierda, que se ha pasado larguísimo tiempo criticando cómo lo hacían los otros y tratando de dar como explicación mágica que todo estaba muy mal, porque la Constitución del 93 está mal. Entonces, si cambiamos la Constitución del 93 y hacemos una nueva Constitución, todo va a estar muy bien. Mentira, pues. O sea, la izquierda ha tenido el gobierno en el Perú en estos meses y miren ustedes lo que ha hecho. Y si yo creo que de algo nos debe servir la experiencia, es que toda la clase política en el Perú está mal. Está mal la derecha, el centro prácticamente ha desaparecido, ha implosionado porque se ha derrumbado, y la izquierda ha sido una total decepción para ellos mismos, para las propias bases, y que eran capaces de ponerse de acuerdo entre ellos sobre cosas elementales, con un discurso maximalista, como se dice sociológicamente. Vamos a cambiar la Constitución. Oiga, tienes que gobernar, tienes que resolver los problemas del país, esta contradicción entre ser un país que crece en términos macroeconómicos y no le cambia la vida a la gente, y tenías en las manos el gobierno para hacerlo. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos hoy enfrente? Yo creo que hay que hablarnos claro, porque se dora mucho la píldora alrededor de... Y ahora de repente los que odiaban a Dina Boluarte, los que han dicho las peores cosas de Dina Boluarte, la están sosteniendo así en el gobierno. Por supuesto, la señora Dina Boluarte tiene un temor principal, que si deja de ser presidenta va a tener que enfrentar la investigación por los 66 muertos, ¿no? Va a tener que enfrentar la investigación por el financiamiento ilegal de Perú Libre, va a tener que explicar quién llevó al señor Chimabucuro, que después trajo al Español y que constituyeron un aparato paralelo dentro del gobierno. ¿No fue ella la que llevó a Chimabucuro?
O el tema de por qué se pagó la reparación civil de Vladimir Cerrón, que tenía que pagarla a él porque era personal, no era una deuda del partido Perú Libre, ni de los empleados del gobierno regional y de la municipalidad de Huancayo. ¿eh? Entonces, te van a tener que dar un montón de explicaciones cuando deje de ser presidenta. No le conviene dejar de ser presidenta. Pero la pregunta es que si deja de ser presidenta la señora Dina Boluarte, que insisto, ahora defienden quienes la querían destruir hace 5 meses, ¿qué es lo que vendría? ¿Qué es lo que tenemos? Y yo creo que eso lo que nos tiene que llevar no es a lamentarnos, sino a ser consecuentes con digamos, lo que se deduce de esto. Necesitamos construir en el Perú una clase dirigente que no existe. Miren lo que ustedes ha pasado con el mundo empresarial, porque también hay que decirlo claramente, así como criticamos a la izquierda. Vienen las elecciones, gana Pedro Castillo, histeria, se ponen histéricos. Les van a quitar todo, les van a quitar sus propiedades, les van a quitar hasta sus hijos, les iban a quitar. Y no se ponen a pensar con la cabeza fría, ¿no? Que el señor Pedro Castillo ni siquiera era marxista, era de Perú Libre. Era un señor que no tenía partido, que la fortuna quiso que terminara de dirigente nacional del magisterio, lo cual lo convirtió en un líder nacional que quería hacer política y no tenía partido. Y se puso a buscar partido, porque no fue Vladimir Cerrón el único con el que habló con todo el mundo a ver por dónde conseguía sitio. Hasta que le pasó el milagro, se sacó la lotería de que Vladimir Cerrón, sentenciado por corrupción, no podía ser candidato, y él era un candidato con un montón de maestros atrás que no tenía partido. Y se encontraron. Oportunistamente, horas antes del cierre de lo permitido por la ley, se inscribió en Perú Libre para poder ser candidato a la presidencia. Entonces las cosas, no voy a repetir esto, pero pudieron ser distintas a las que han sido en el Perú, si el mundo empresarial hubiera usado la cabeza con frialdad para analizar la situación y ver cómo actuar, y además entender por qué una persona como Pedro Castillo podía haber ganado las elecciones, porque las ganó. O sea, las ganó por 40,000 votos, pero las ganó. Porque si alguien me dice ahora, Pedro Castillo no ganó las elecciones y eso fue un fraude, entonces hay que sacar a Dina Boluarte mañana. Porque Dina Boluarte sería hija del mismo fraude del que están hablando. ¿O quién eligió entonces a Dina Boluarte? Ganaron las elecciones, con la justa, por lo mal que hizo la campaña, por lo agresiva, por la profunda división y odio que generó entre peruanos, porque partía de una incomprensión de lo que está pasando en el Perú. Hay demasiada gente insatisfecha en el Perú porque los beneficios del crecimiento no le llegan, porque se gobierna, no voy a decir el adjetivo que me provoca, se gobierna muy mal en el Perú, porque no se gobierna para los ciudadanos, se gobierna con una visión absolutamente cortoplacista, donde quienes llegan al poder lo único que quieren es forrarse lo más rápido posible mientras les dure el tiempo de ejercicio de la función pública. Y por eso no hay planes de largo plazo. Y por eso obras como por ejemplo ahora frente a la crisis climática tienen 40 años esperando y no se hacen. Y eso tiene consecuencias, que son millones de peruanos insatisfechos porque los beneficios del crecimiento no le llegan, y por eso puede ganar la elección una persona como Castillo que claramente no estaba calificado para ello. Pero esa fue la voluntad popular que había que respetar y tratar de conducir las cosas en una dirección adecuada para beneficio del país y de los ciudadanos. Pero en fin, yo creo que el gran reto en este momento, y con esto termino, la gran lección que tenemos que aprender más allá de la desesperación por lo mal que están las cosas, es pensar seriamente cómo cada uno desde donde esté puede agruparse, puede organizarse y puede participar en la política, pero en un proceso de renovación de la política. Necesitamos no solamente nueva gente haciendo política, sino necesitamos nuevas formas de hacer política en el Perú, que tienen que partir en primer lugar de que se acabe de una vez y para siempre la corrupción, y eso depende de la capacidad de los partidos de seleccionar a quienes van a poner en el gobierno, porque los principales responsables de que estemos como estamos son los partidos que pusieron en los gobiernos nacional, regional y local a quienes nunca debieron estar ahí. Y comencemos por ahí. No importa qué es lo que usted piense, agrúpese con los que piensan como usted, organícense, discutan qué es lo que hay que hacer con el Perú para que ese sueño compartido de usted con quienes piensan como usted se pueda hacer realidad. Escojan a la mejor gente y cambiemos la política en el Perú, que creo que es la principal tarea en este momento. Y no creo, sinceramente, que eso
requiera semanas, ni que eso se resuelva simplemente con adelantar las elecciones. Porque adelantar las elecciones, lo que está claro es que lo que nos está poniendo sobre la mesa es la absoluta precariedad de la política en el Perú. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa. Hablemos Claro.